El viento helado de febrero azotaba el rostro de Elena mientras observaba la estructura decrépita que acababa de convertirse en su hogar. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos que la juzgaban, acusándola de haber caído tan bajo. Las paredes de madera podrida gemían con cada ráfaga, como si la casa misma llorara por los años de abandono. 42 años. Esa era su edad cuando el mundo decidió arrebatarle todo lo que amaba. Primero fue Miguel, su esposo, quien cayó del andamio en aquella maldita obra de construcción. Los médicos dijeron que fue instantáneo, que no sufrió. Pero Elena sufrió. Dios, cómo sufrió. Y sus dos hijas, Sofía de 12 años y Lucía de 8, lloraron cada noche durante 6 meses hasta que sus almohadas quedaban empapadas. Luego vinieron las deudas. Miguel nunca tuvo seguro de vida. Era joven, fuerte e invencible, hasta que dejó de serlo. La hipoteca del apartamento en la ciudad se volvió imposible de pagar con su salario de costurera. Los bancos no perdonan a las viudas, descubrió Elena. No les importan las lágrimas ni las súplicas. El desalojo llegó como una sentencia de muerte. Con los últimos 2.000 euros que le quedaban después de vender cada mueble, cada recuerdo, cada pedazo de la vida que construyeron juntos, Elena hizo lo impensable. Compró la casa más abandonada de San Martín del Valle, un pueblo olvidado en las montañas donde nadie quería vivir. El agente inmobiliario, un hombre rechoncho llamado Gustavo, casi se rió cuando ella hizo la oferta. Señora, esa propiedad lleva vacía 30 años. La tierra es inútil, pura roca y arcilla. Nada crece ahí. La casa se está cayendo a pedazos. Es basura. Es lo único que puedo pagar, respondió Elena con la voz quebrada pero firme. Gustavo se encogió de hombros y aceptó el dinero. Probablemente pensó que estaba loca. Probablemente tenía razón. Ahora, parada frente a esa ruina con sus hijas aferradas a su abrigo gastado, Elena sintió que el peso del fracaso la aplastaba. Había traído a sus niñas a un lugar sin electricidad, sin agua corriente, sin esperanza. «Mamá, tengo frío», susurró Lucía tiritando. «Lo sé, mi amor. Entremos y hagamos una fogata. Todo va a estar bien». Mentira. Nada iba a estar bien. Pero una madre debe mentir cuando la verdad es demasiado cruel para que sus hijas la soporten. El interior era peor de lo que imaginaba. El techo tenía agujeros que dejaban entrar la luz grisácea del atardecer. El suelo de madera crujía peligrosamente bajo sus pies. Había excrementos de ratones por todas partes y un olor a humedad tan intenso que le quemaba la garganta. Sofía, siempre la más práctica, comenzó a barrer con una escoba rota que encontró en un rincón. Lucía se sentó en el suelo sucio y abrazó su única muñeca, la que se negó a vender porque era regalo de su padre. Esa primera noche durmieron juntas en el suelo, cubiertas con las 3 mantas que pudieron cargar. Elena no durmió realmente. Se quedó despierta escuchando los sonidos de la casa, los gemidos de la madera, el rasguñar de pequeñas garras en las paredes, y lloró en silencio, mordiéndose los labios para no despertar a sus hijas. ¿Qué clase de madre era? ¿Qué clase de fracaso había sido su vida? Los días siguientes fueron una batalla por la supervivencia. Elena caminaba 3 kilómetros hasta el pueblo cada mañana para llenar garrafas de agua en la fuente pública. Los vecinos la miraban con una mezcla de lástima y desdén. La viuda loca que compró la casa maldita, porque así la llamaban, la casa maldita. Doña Carmen, la anciana de la panadería, fue la única que le habló directamente. Niña, esa casa tiene historia, historia oscura. La familia que vivió ahí desapareció de la noche a la mañana hace 30 años. Los Mendoza. Eran gente extraña, reservada. Un día simplemente se fueron, sin avisar a nadie, sin llevarse nada. La policía investigó pero nunca encontró nada. Algunos dicen que huyeron de deudas. Otros hablan de cosas peores. Elena forzó una sonrisa. No creo en maldiciones, doña Carmen. Solo necesito un techo sobre la cabeza de mis hijas. La anciana la miró con ojos tristes. A veces las maldiciones no son sobrenaturales, hija. A veces son solo las consecuencias de secretos enterrados demasiado profundo. De vuelta en la casa, Elena intentó plantar algunas semillas de vegetales en el terreno detrás de la propiedad. Necesitaban comida y su dinero se estaba agotando peligrosamente. Pero la tierra era exactamente como Gustavo había advertido. Dura como piedra, gris y muerta. Cavó durante horas bajo el sol débil de marzo, sudando a pesar del frío, con las manos agrietadas y sangrando. Sofía la ayudaba cuando no estaba cuidando de Lucía. Su hija mayor había madurado demasiado rápido, había perdido esa luz de niñez en sus ojos. «Mamá, esta tierra no sirve», dijo Sofía después del tercer día intentando cavar surcos. «No va a crecer nada aquí». «Tiene que crecer algo», respondió Elena con desesperación. «Tiene que servir para algo. No podemos haber venido hasta aquí para nada».
Pero en el fondo de su corazón, Elena sabía que su hija tenía razón. Esta tierra estaba muerta, como sus sueños, como su futuro. Una semana después, cuando ya casi había perdido toda esperanza, Elena decidió intentar cavar en otra parte del terreno, cerca de un viejo árbol retorcido que parecía el único ser vivo en esa propiedad desolada. Era su último intento antes de rendirse completamente. La pala golpeó algo sólido después de apenas medio metro de profundidad. Al principio pensó que era otra roca. Este maldito lugar estaba lleno de rocas, pero el sonido fue diferente, más hueco, metálico. Su corazón comenzó a latir más rápido. Cavó con más cuidado usando las manos para apartar la tierra. Y entonces lo vio, el borde oxidado de algo rectangular. Una caja, un baúl de metal antiguo, enterrado deliberadamente. «Sofía», llamó con voz temblorosa. «Trae una linterna, rápido». Su hija corrió desde la casa. Juntas cavaron alrededor del objeto hasta liberarlo lo suficiente para poder jalarlo hacia la superficie. Era pesado, muy pesado. El metal estaba corroído por décadas bajo tierra, pero aún intacto. Había un candado viejo que se rompió con un solo golpe de piedra. Elena abrió la tapa con manos temblorosas, y entonces vio lo que había dentro. Su rostro palideció, un grito se atascó en su garganta. Sofía dejó caer la linterna, porque lo que encontraron en ese baúl enterrado no era un tesoro. Era algo mucho, mucho peor. Era evidencia de un crimen. Documentos amarillentos, fotografías perturbadoras, objetos personales que claramente pertenecían a diferentes personas, y algo más que hizo que el estómago de Elena se retorciera. Manchas oscuras en el forro interior del baúl, manchas que solo podían ser de una cosa: sangre seca. Y en el fondo, un sobre manila con palabras escritas en tinta negra desvanecida. «Si encuentras esto ya es demasiado tarde. Ellos saben lo que hicimos, nos están buscando. Que Dios tenga piedad de quien abra esta caja». Las manos de Elena temblaban tanto que casi deja caer el sobre. Su mente corría a 1000 por hora. ¿Qué era esto? ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué había hecho la familia Mendoza? Y la pregunta más aterradora de todas: ¿por qué enterraron esto aquí, en su propiedad, en la tierra que ahora le pertenecía? Sofía miraba fijamente las fotografías que habían caído del sobre. Eran imágenes de personas, rostros asustados, algunos claramente tomadas sin que los sujetos lo supieran. En la parte de atrás de cada una había nombres escritos y fechas de hace más de 30 años. «Mamá, esto es malo, muy malo», susurró Sofía. Elena sabía que su hija tenía razón. Debería cerrar el baúl ahora mismo, volverlo a enterrar y olvidar que alguna vez lo encontró. Debería proteger a sus hijas de lo que fuera que contenía esta caja de pesadillas. Pero entonces vio algo más en el fondo del baúl, algo que brillaba tenuemente bajo la tierra que aún quedaba adherida. Dinero. Fajos y fajos de billetes viejos, cuidadosamente envueltos en plástico. Su respiración se detuvo. Con manos temblorosas sacó uno de los paquetes. Los billetes estaban viejos pero intactos, euros de hace décadas, pero aún válidos. Contó rápidamente. Cada paquete contenía al menos 5.000 euros, y había más de 20 paquetes, más de 100.000 euros. Una fortuna, una salvación, una maldición. Elena levantó la vista hacia su hija, luego hacia la casa destartalada donde Lucía esperaba sin saber nada. Pensó en las noches de hambre que se avecinaban, en el invierno que regresaría, en el futuro inexistente de sus niñas. Y entonces escuchó el sonido de un motor acercándose por el camino de tierra. Un coche, negro, con vidrios polarizados, deteniéndose frente a su propiedad. 2 hombres bajaron. Vestían trajes oscuros completamente fuera de lugar en este pueblo olvidado. Sus rostros eran duros, inexpresivos. Uno de ellos miró directamente hacia donde Elena y Sofía estaban, junto al agujero abierto y el baúl expuesto, y sonrió. Era la sonrisa más fría que Elena había visto en su vida. «Señora Ruiz», dijo el hombre con una voz suave que era más amenazante que cualquier grito. «Qué interesante. Justo a tiempo». Comenzó a caminar hacia ellas. Elena sintió que sus piernas se convertían en gelatina. Instintivamente empujó a Sofía detrás de ella, colocándose entre su hija y los 2 hombres que se acercaban con pasos medidos, deliberados, como depredadores que saben que su presa no tiene escape. El hombre que había hablado era alto, de unos 50 años, con cabello gris perfectamente peinado hacia atrás y ojos azules tan fríos como el hielo. Su compañero era más joven, robusto, con una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda. Ambos tenían esa postura rígida de personas acostumbradas a la violencia. «No sé quiénes son ustedes, pero esta es mi propiedad», dijo Elena, sorprendida de que su voz sonara más firme de lo que se sentía. «Están invadiendo propiedad privada».
El hombre de cabello gris rió suavemente. Su propiedad. Qué curioso. Hemos estado esperando 30 años a que alguien comprara este lugar. Y finalmente aparece usted, una viuda desesperada con 2 niñas. La desesperación hace que la gente cometa errores, señora Ruiz. El estómago de Elena se retorció. ¿Cómo sabe mi nombre? Sabemos muchas cosas. Por ejemplo, sabemos que acaba de encontrar algo que no le pertenece. Sus ojos se deslizaron hacia el baúl abierto. Ese contenido es nuestro. Siempre lo ha sido. No entiendo de qué habla. El hombre dio otro paso adelante. Elena retrocedió sintiendo a Sofía temblar contra su espalda. No juegue conmigo, señora. Veo el baúl, veo los documentos, veo el dinero. Todo eso nos pertenece. Fue robado hace 30 años por la familia Mendoza, quienes tontamente pensaron que podían esconderlo y huir. Los encontramos, por supuesto. Siempre encontramos a quienes nos roban. Las palabras de doña Carmen resonaron en la mente de Elena. Desaparecieron de la noche a la mañana. La policía nunca encontró nada. Ustedes los mataron, susurró Elena, y no fue una pregunta. El hombre ni siquiera parpadeó. Los Mendoza trabajaban para nosotros. Lavaban dinero a través de negocios legítimos. Decidieron quedarse con una cantidad considerable y desaparecer. Eso fue imperdonable. Pero fueron inteligentes. Enterraron la evidencia y el dinero antes de huir. Nos tomó años rastrearlos. Para cuando lo hicimos ya no podían decirnos dónde estaba enterrado. Habían dividido la información. Ninguno sabía la ubicación exacta. ¡Qué frustrante! Elena sintió que iba a vomitar. Y ahora han estado vigilando esta propiedad durante 30 años, esperando a que alguien lo suficientemente desesperado comprara esta basura de casa y comenzara a acabar. Usted hizo nuestro trabajo sucio, señora Ruiz, y se lo agradecemos. Ahora, por favor, aléjese del baúl. ¡No! La voz de Sofía cortó el aire. Su hija, valiente y terca como su padre, dio un paso adelante. Usted dijo que esto fue enterrado en nuestra propiedad. Legalmente nos pertenece. El Código Civil establece que... Sofía, cállate, sisió Elena, aterrada por la furia que vio destellar en los ojos del hombre. Pero el hombre simplemente sonrió. Una niña inteligente. Qué pena sería que le sucediera algo terrible. La amenaza velada hizo que Elena viera rojo. Todo el miedo se transformó en furia materna. Esa rabia primitiva que surge cuando alguien amenaza a tus hijos. Aléjese de mis hijas, gruñó. Llévense su maldito baúl y váyanse. No queremos nada de esto. Oh, pero es demasiado tarde para eso, señora Ruiz. Ustedes han visto lo que hay dentro. Los documentos, las fotografías, los nombres, son evidencia de operaciones que aún están activas. Gente muy poderosa está en esas fotografías. No podemos permitir que esa información exista fuera de nuestro control. Elena sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Comprendió lo que el hombre estaba diciendo realmente. No iban a dejarlas vivir. Habían visto demasiado. Ella y sus hijas iban a desaparecer igual que los Mendoza. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando una salida, cualquier salida. Sus ojos se deslizaron hacia la casa, donde Lucía seguía adentro, ajena al peligro. Al menos ella estaba a salvo por el momento. Hay otra opción, dijo el hombre de repente, como si leyera su desesperación. Pueden trabajar para nosotros. Esta casa, esta ubicación remota, podría ser útil. Necesitamos lugares discretos para ciertas operaciones. Y una viuda pobre con 2 hijas, sin conexiones, sin familia que la busque, ustedes son perfectas. ¿Perfectas para qué?, preguntó Elena, aunque parte de ella no quería saber la respuesta. Para desaparecer cuando ya no sean útiles, intervino el hombre más joven con una sonrisa cruel, como todos los demás. El hombre de cabello gris le lanzó una mirada de advertencia a su compañero. Lo que mi asociado quiere decir es que necesitamos personas leales. Personas que entiendan que la discreción es vital. A cambio, les proporcionaríamos protección, dinero, una vida mejor para sus hijas. Era una jaula dorada, pero seguía siendo una jaula. Y Elena sabía que una vez que entraran, nunca saldrían. Estas personas mataban sin remordimiento. Los usarían y luego los descartarían. Necesito tiempo para pensarlo, dijo Elena, desesperada por ganar aunque fueran minutos. No hay tiempo. Decida ahora. Y entonces sucedió lo impensable. Lucía salió corriendo de la casa, sus pequeños pies golpeando el suelo irregular. «Mamá, mamá, hay alguien más». Todos se giraron. Detrás de Lucía, emergiendo de la casa, venía una mujer mayor, de unos 60 años con cabello blanco recogido en un moño. Vestía ropa simple pero elegante, y sus ojos oscuros brillaban con una inteligencia feroz. El hombre de cabello gris palideció visiblemente. Imposible. La mujer sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. «Hola, Rodrigo. Han pasado muchos años».
Teresa Mendoza, susurró el hombre y por primera vez Elena detectó miedo en su voz. Te matamos. Vi tu cuerpo. Viste un cuerpo, corrigió la mujer. Pero no era el mío. Mi hermana tuvo la desgracia de parecerse mucho a mí. Ella murió para que yo pudiera vivir y esperar el momento adecuado. Elena no entendía nada. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo había entrado en su casa? ¿Y por qué estos asesinos parecían genuinamente asustados? Teresa Mendoza caminó hacia ellos con pasos lentos pero seguros. He estado observando esta propiedad durante años, esperando a que alguien fuera lo suficientemente tonto o desesperado para comprarla. Necesitaba que encontraran el baúl. Necesitaba que ustedes vinieran. ¿Por qué?, preguntó Rodrigo, su mano moviéndose sutilmente hacia su chaqueta. Elena reconoció el gesto. Había un arma ahí. Porque ese baúl no contiene toda la evidencia, dijo Teresa con una sonrisa triunfante. Solo contiene suficiente para traerlos aquí. La verdadera evidencia, las copias de todos los documentos, las grabaciones, los testimonios. Todo eso está en manos de un abogado con instrucciones muy específicas. Si algo me sucede, si algo le sucede a esta familia, todo se envía directamente a la policía, al FBI, a cada medio de comunicación en el país. Rodrigo apretó la mandíbula. Estás mintiendo. ¿Quieres arriesgarte? Tu jefe está en esas fotografías. El senador Carmona, el juez Ruiz, el empresario Sandoval, todos ellos. Imagina el escándalo. Imagina las investigaciones. Tu organización completa se desmoronaría. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena podía ver a Rodrigo calculando, sopesando sus opciones. Su compañero más joven parecía nervioso mirando entre Teresa y su jefe. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente Rodrigo con voz tensa. Quiero que dejen a esta familia en paz. Quiero que se olviden de que este baúl existe. Y quiero que transfieran 2 millones de euros a una cuenta offshore que les proporcionaré. Considérenlo un pago por 30 años de silencio. 2 millones. Es una fracción de lo que su organización gana en un mes. Y es el precio de mantener sus secretos enterrados. Porque si no aceptan, juro por la memoria de mi familia muerta que los destruiré a todos, aunque sea lo último que haga. Elena observaba este enfrentamiento como si estuviera viendo una película. Nada de esto parecía real. Esta mujer, Teresa, había estado viviendo escondida durante 30 años, esperando su venganza. Había dejado que su propia hermana muriera en su lugar. ¿Qué clase de persona hace eso? Rodrigo miró a su compañero, luego de vuelta a Teresa. Necesito hacer una llamada. Tienes 5 minutos. El hombre se alejó, hablando en voz baja por su teléfono celular. Elena aprovechó el momento para acercarse a Teresa. ¿Por qué nos involucró en esto?, susurró con furia. Tus hijas están vivas porque te involucré, respondió Teresa en voz baja pero firme. Si hubieran encontrado el baúl solos, estarían todos muertos ahora. Yo soy su única posibilidad de sobrevivir. Confía en mí. ¿Por qué debería confiar en alguien que dejó morir a su hermana? El rostro de Teresa se endureció. Mi hermana tenía cáncer terminal. Le quedaban 2 meses de vida. Ella eligió su muerte, eligió significar algo. No me juzgues por decisiones que nunca tendrás que tomar. Elena se sintió extrañamente avergonzada. Esta mujer había vivido en las sombras durante décadas, planeando, esperando. ¿Cuánta fuerza requería eso? ¿Cuánta soledad? Rodrigo regresó. Su rostro era una máscara de ira contenida. Está bien, tienes tu acuerdo, pero si alguna vez, esa evidencia sale a la luz, no lo hará, siempre y cuando cumplan su parte. Cada año, en esta misma fecha, recibiré una transferencia de 100.000 euros. Si una transferencia falla, si algo me sucede a mí o a esta familia, la evidencia se hace pública automáticamente. Es un sistema perfecto, ¿no crees? Rodrigo escupió en el suelo. Eres una perra inteligente, Teresa. Y tú eres un asesino estúpido, Rodrigo. Ahora lárgate de mi propiedad. ¿Tu propiedad? Sí. Compré esta casa a través de la señora Ruiz. Ella es mi representante legal. Esta propiedad me pertenece nuevamente, como siempre debió ser. Y si alguna vez vuelves aquí sin invitación, el acuerdo se cancela. Los 2 hombres se fueron sin otra palabra, pero la mirada que Rodrigo le lanzó a Elena antes de subir al coche prometía violencia si alguna vez se cruzaban nuevamente sin Teresa cerca. Cuando el coche desapareció por el camino polvoriento, Elena sintió que sus rodillas cedían. Se dejó caer al suelo temblando incontrolablemente. Sofía y Lucía corrieron hacia ella, abrazándola con fuerza. Teresa las observaba con una expresión que podría haber sido compasión. Lo siento. No quería involucrar a nadie más, pero no podía hacer esto sola. Necesitaba que encontraran el baúl. Necesitaba que ellos vinieran. Casi nos matan, dijo Elena con voz quebrada. Pero no lo hicieron. Y ahora estás a salvo. Todas ustedes.
Teresa sacó un sobre de su chaqueta. Esto es para ti, 50.000 euros, suficiente para reparar esta casa, plantar un jardín adecuado, empezar de nuevo. Elena miró el sobre como si fuera una serpiente. No quiero su dinero sucio. No es sucio, es mío. Lo gané legalmente antes de que todo se fuera al infierno. Tómalo. Tus hijas lo necesitan. Era cierto. Odiaba admitirlo, pero era cierto. Con ese dinero podrían sobrevivir, podrían vivir. Pero aceptarlo significaba estar permanentemente conectada a esta mujer, a sus secretos oscuros. ¿Y si vienen de nuevo?, preguntó Elena. No lo harán. Tienen demasiado que perder. Pero solo por si acaso. Teresa señaló hacia el bosque detrás de la propiedad. Hay una cabaña pequeña allí, a 1 kilómetro. Viviré ahí. Los vigilaré. Los protegeré. No necesitamos protección. Necesitamos paz. Teresa sonrió tristemente. En este mundo, querida, a veces son la misma cosa. La mujer se dio vuelta para irse, pero Elena la detuvo. Espere, esas personas en las fotografías, ¿quiénes son realmente? Teresa la miró por encima del hombro. Monstruos disfrazados de hombres respetables. Gente que ha destruido vidas por poder y dinero. Mi familia trabajaba para ellos sin saber la verdad. Cuando descubrimos lo que realmente hacían, bueno, intentamos hacer lo correcto. Y mira cómo terminamos. ¿Por qué no acudir a la policía desde el principio? Porque la mitad de la policía trabajaba para ellos. Porque el sistema está podrido desde dentro. La única venganza posible era esta. Silenciosa, paciente, perfecta. Y con esas palabras, Teresa Mendoza desapareció entre los árboles, dejando a Elena y sus hijas solas con un baúl lleno de secretos y 50.000 euros en efectivo. Esa noche, después de esconder el dinero y volver a enterrar el baúl según las instrucciones de Teresa, Elena se sentó en el suelo de su casa destrozada con sus 2 hijas acurrucadas contra ella. «Mamá, ¿vamos a estar bien?», preguntó Lucía con su voz pequeña. Elena miró a su alrededor, a las paredes rotas, al techo agujereado, a la tierra muerta afuera. Pero ahora también veía posibilidad. Veía un futuro que no existía ayer. «Sí, mi amor», dijo, y por primera vez en mucho tiempo no estaba mintiendo. «Vamos a estar bien». Pero mientras sus hijas se quedaban dormidas, Elena permaneció despierta, observando las sombras que bailaban en las paredes. Pensaba en los hombres de traje, en sus amenazas veladas, en la mujer que vivía en el bosque protegiendo secretos que podían destruir vidas. Se había mudado a este lugar buscando un refugio. En cambio, había encontrado una prisión de una forma diferente. Una prisión hecha de silencio y complicidad. Y lo peor de todo era que por el bien de sus hijas elegiría esa prisión una y otra vez. Porque a veces sobrevivir requiere pactar con demonios. Y a veces los demonios ganan. 6 meses después, la casa que alguna vez fue una ruina ahora tenía techo nuevo, ventanas reparadas y paredes pintadas de un amarillo suave que atrapaba la luz del sol. El jardín trasero, donde Elena había cavado desesperadamente en tierra muerta, ahora florecía con tomates, lechugas y hierbas aromáticas. Resultó que la tierra no era inútil después todo. Solo necesitaba las manos adecuadas y suficiente dinero para traer tierra fértil de otro lugar. Elena se había convertido en algo que nunca imaginó ser. Una mujer que sabía guardar secretos letales. Cada noche, después de acostar a sus hijas, se sentaba junto a la ventana de su habitación y miraba hacia el bosque. A veces veía una luz tenue en la distancia, la cabaña de Teresa. La mujer cumplía su promesa, vigilando, protegiendo, esperando. Y cada mes, como un reloj, 50.000 euros aparecían en la cuenta bancaria que Teresa había abierto a nombre de Elena. Pagos regulares de una tía lejana según los documentos legales que Teresa había falsificado con maestría. Nadie hacía preguntas. En pueblos pequeños, la gente prefiere no saber demasiado. Las niñas florecían. Sofía había comenzado a estudiar para los exámenes de ingreso a la universidad, soñando con ser abogada. «Para defender a gente como nosotras, mamá», decía con esos ojos brillantes que habían recuperado su luz. Lucía se había vuelto una niña alegre otra vez, corriendo por el jardín, riendo con los niños del pueblo que ahora venían a jugar. Pero Elena no podía olvidar. Cada vez que cerraba los ojos veía el baúl. Veía las fotografías. Veía los rostros asustados de personas que probablemente estaban muertas. Y cada vez que iba al pueblo, veía los rostros de los hombres poderosos en los periódicos. El senador Carmona dando discursos sobre justicia. El juez Ruiz presidiendo tribunales. El empresario Sandoval recibiendo premios humanitarios. Monstruos disfrazados de hombres respetables. Teresa tenía razón. Un día de octubre, cuando las hojas comenzaban a caer y el aire se volvía frío nuevamente, Teresa apareció en la puerta de Elena. Era la primera vez en meses que se acercaba a la casa durante el día. Su rostro estaba pálido, demacrado. Había perdido peso.
Estoy enferma, dijo sin preámbulos. Cáncer, igual que mi hermana. Irónico, ¿verdad? Elena sintió una punzada en el pecho. No le agradaba a Teresa, no después de todo, pero tampoco deseaba que sufriera. ¿Cuánto tiempo? Meses. Tal vez un año si tengo suerte. Teresa entró a la casa sin esperar invitación. Necesito que sepas algo. Necesito que entiendas lo que realmente estás protegiendo. Se sentaron en la mesa de la cocina, donde Elena servía café en tazas desiguales compradas en el mercadillo del pueblo. Teresa sacó un sobre viejo y amarillento de su chaqueta. Esto es todo, la historia completa, la que nunca te conté. No quiero saber, dijo Elena inmediatamente. Necesitas saber, porque cuando yo muera, el sistema que configuré se transferirá a ti. Serás tú quien reciba los pagos, quien mantenga el silencio, quien proteja los secretos. Y necesitas entender por qué. Elena quería rechazarlo, quería gritar que no, que ella solo quería vivir tranquila con sus hijas, que ya había sufrido suficiente. Pero algo en los ojos moribundos de Teresa la detuvo. Teresa abrió el sobre y extendió documentos sobre la mesa, fotografías, reportes, testimonios escritos a mano. Mi familia no solo lavaba dinero, comenzó Teresa con voz cansada. Eso era solo la superficie. La organización para la que trabajábamos traficaba personas, niños principalmente. Los vendían a gente rica y poderosa, políticos, empresarios, jueces, personas que la sociedad respeta. Elena sintió que la bilis subía por su garganta. Dios mío, cuando mi hermano descubrió la verdad, cuando vio los archivos que comprobaban todo, intentó ir a la policía. Lo mataron esa misma noche. Mi padre intentó negociar, ofrecer silencio a cambio de nuestras vidas. También lo mataron. Solo quedamos mi hermana, mi madre y yo. Las lágrimas corrían por el rostro arrugado de Teresa. Mi madre era inteligente. Sabía que nos matarían de todas formas. Así que robó todo lo que pudo. Documentos, dinero, evidencia, y lo enterró aquí, en esta propiedad que mi familia había comprado años atrás como inversión. Luego huimos. Pero los encontraron, susurró Elena. Nos encontraron. Mataron a mi madre primero, torturándola para que revelara dónde estaba la evidencia. Pero ella nunca habló. Mi hermana se ofreció a morir en mi lugar, fingiendo ser yo, para que al menos una de nosotras sobreviviera. Rodrigo la ejecutó personalmente. Yo estaba escondida en el armario observando todo. El silencio en la cocina era denso, pesado como plomo. Después pasé 30 años viviendo en las sombras, continuó Teresa, esperando el momento perfecto. Necesitaba que alguien comprara esta propiedad, alguien vulnerable, alguien que los subestimaran. Y entonces apareciste tú. Me usaste, dijo Elena sin emoción. Te salvé, corrigió Teresa. Sin mí estarías muerta. Y ahora, con el sistema que creé, tú y tus hijas tienen seguridad financiera de por vida. Todo lo que necesitas hacer es mantener el silencio. ¿Y si no quiero? ¿Y si quiero ir a la policía con toda esta evidencia? Teresa sonrió amargamente. Entonces morirías. Y tus hijas morirían. Y nada cambiaría porque estas personas son intocables. El sistema los protege. La única justicia posible es la que hemos construido. Mantenerlos asustados, sangrándolos lentamente, haciéndoles pagar por sus crímenes de la única forma que importa a gente como ellos. Con dinero. Elena quería discutir. Quería creer que había otra manera. Pero pensó en sus hijas, en Sofía que soñaba con ser abogada, en Lucía que finalmente sonreía otra vez. Pensó en la casa reparada, en el jardín que florecía, en el futuro que ahora era posible. Odio esto, susurró. Lo sé, respondió Teresa. Yo también lo odié durante mucho tiempo, pero el odio se desgasta. Lo que queda es la determinación de proteger lo que amas. Teresa se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Hay algo más. En el baúl debajo del falso fondo hay una memoria USB. Contiene todo. Nombres, fechas, transacciones, videos. Es tu seguro de vida. Mientras eso exista, ellos nunca te tocarán. ¿Por qué no la usaste para destruirlos? Porque destruirlos significaría exponerme. Y yo quería vivir. Quería ver si acaso el universo tiene algún sentido de justicia. Ahora sé que no lo tiene, pero al menos puedo morir sabiendo que hice que pagaran algo. Teresa Mendoza murió 3 meses después, sola en su cabaña en el bosque. Elena la encontró una mañana fría de enero, sentada en su silla junto a la ventana, mirando hacia la casa amarilla en la distancia. Había una sonrisa pequeña en su rostro. El funeral fue simple. Solo Elena y el sacerdote del pueblo. Nadie más sabía que Teresa existía. Había vivido 30 años como un fantasma y murió como uno. Pero su legado continuó. Los pagos siguieron llegando, puntuales como siempre. Elena los aceptaba ahora sin culpa.
Había aprendido que la supervivencia a veces requiere compromisos morales que nunca imaginaste hacer. Sofía fue aceptada en la universidad con una beca completa. Elena lloró de orgullo en la ceremonia de graduación de la preparatoria. Su hija mayor, brillante y fuerte, iba a tener las oportunidades que Elena nunca tuvo. Lucía se convirtió en una adolescente hermosa que amaba la jardinería tanto como su madre. Juntas expandieron el jardín, vendiendo vegetales y hierbas en el mercado del pueblo. La gente decía que nada que tocaran las manos de las Ruiz moría. Todo florecía. Si tan solo supieran la verdad, que todo lo que tenían crecía de tierra fertilizada con secretos oscuros y dinero manchado de sangre. Pasaron los años. Elena envejeció con gracia, su cabello volviéndose gris, arrugas formándose alrededor de sus ojos. Pero eran arrugas de risa, de sonrisas compartidas con sus hijas, de días bajo el sol trabajando en su jardín. Sofía se convirtió en abogada tal como soñaba. Defendía casos de familias pobres, de víctimas de abuso, de los olvidados por el sistema. Nunca supo que el dinero que pagó su educación venía de extorsión. Elena se aseguró de eso. Lucía abrió su propia florería en el pueblo, trayendo belleza a un lugar que había conocido tanta oscuridad. Se casó con un hombre bueno, un maestro de escuela, y le dieron a Elena 2 nietos hermosos. Y a través de todo esto Elena guardó el secreto. Nunca le contó a nadie sobre el baúl, sobre Teresa, sobre los monstruos que pagaban mensualmente para mantener su seguridad. Una noche, 20 años después de comprar la casa maldita, Elena estaba sentada en su porche observando el atardecer cuando un coche negro se detuvo frente a su propiedad. Su corazón se aceleró por un momento, recordando aquel día terrible hace tantos años. Pero el hombre que bajó del coche no era Rodrigo. Era más joven, tal vez 30 años, con ojos grises que le recordaron a alguien. «Señora Ruiz», dijo con respeto, «mi nombre es Marcos. Rodrigo era mi padre. Murió el mes pasado». Elena sintió una mezcla extraña de alivio y aprensión. «Lamento su pérdida». «No lo lamente. Era un hombre terrible». Marcos se sentó en el escalón del porche sin pedir permiso. «Encontré documentos después de su muerte. Sobre usted, sobre Teresa Mendoza, sobre los pagos. Entiendo el acuerdo. Y quiero que sepa que continuará. No porque deba, sino porque debería. Lo que mi padre y su organización hicieron era monstruoso. Lo supe cuando tenía 16 años y nunca pude hacer nada al respecto. Pero ahora que él está muerto, puedo al menos asegurarme de que sus víctimas reciban algo de justicia». Elena lo estudió cuidadosamente. «¿Por qué debería creerte?». Marcos sonrió tristemente. «Porque soy como usted, alguien atrapado en las consecuencias de las decisiones de otros. Mi padre me arrastró a este mundo y ahora estoy tratando de salir de la única forma que conozco, pagando las deudas que él dejó». Se levantó para irse, pero se detuvo. «Una cosa más. La organización se está desmoronando. Muchos de los nombres en esos documentos están muertos o en prisión ahora. El sistema que Teresa construyó funcionó. Lentamente, dolorosamente, pero funcionó. Ella ganó al final». Después de que Marcos se fue, Elena entró a la casa y caminó hasta su habitación. Desde el armario sacó una caja que no había abierto en años. Dentro estaba el sobre que Teresa le había dado, la historia completa. La llevó a la chimenea de la sala y pieza por pieza la quemó. Algunas historias necesitan morir para que la vida pueda continuar. Cuando las últimas cenizas se apagaron, Elena salió al jardín. La luna llena iluminaba las hileras de plantas que ella y Lucía habían cultivado con tanto amor. Tomates rojos brillantes, lechugas verdes y crujientes, hierbas aromáticas que perfumaban el aire nocturno. De tierra muerta había brotado vida. De desesperación había nacido esperanza. De secretos enterrados había crecido un futuro. Se arrodilló junto a la tierra, hundiendo sus manos en el suelo fresco. Y por primera vez en 20 años Elena lloró. No de tristeza, sino de liberación. Había sobrevivido. Sus hijas habían prosperado. Y aunque el camino había sido oscuro y retorcido, lleno de compromisos morales y silencios dolorosos, habían llegado al otro lado. «Gracias, Teresa», susurró al viento. «Y perdóname, porque al final ambas habían hecho lo que tenían que hacer para proteger lo que amaban. Y si eso las hacía cómplices, si eso manchaba sus almas, entonces que así fuera. Algunas batallas se ganan con justicia, otras se ganan con silencio». Y Elena Ruiz había aprendido que a veces, solo a veces, la mejor venganza no es destruir a tus enemigos, es sobrevivirlos, es construir algo hermoso sobre las cenizas de su maldad, es convertir una casa maldita en un hogar lleno de amor. Y es saber que cuando llegue tu último día podrás mirar atrás y decir, lo hice bien. A pesar de todo, lo hice bien.
La luna brillaba sobre el jardín mientras Elena permanecía arrodillada en la tierra, sus lágrimas cayendo como bendiciones sobre las semillas que pronto germinarían. Mañana habría más trabajo que hacer, más plantas que cultivar, más vida que vivir. Pero esta noche, bajo las estrellas, Elena simplemente existió. Una mujer que había comprado la casa más abandonada del pueblo y encontró más de lo que jamás esperó enterrado en su tierra. Encontró su fuerza, encontró su propósito, encontró su redención. Y eso, al final, era suficiente. Fin. Si esta historia te llegó al corazón, si sentiste la desesperación de Elena, si te conmovió su lucha por proteger a sus hijas a pesar de todo, déjamelo saber en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías aceptado el dinero manchado de sangre para salvar a tu familia? ¿O habrías elegido otro camino? A veces las historias más poderosas son aquellas que nos hacen cuestionar nuestros propios límites morales. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza puede florecer. Y recuerda, no todo lo que está enterrado debe permanecer en las sombras. A veces, desenterrar el pasado es la única forma de construir un futuro.